noches, yo soy Selene Flores, esto es Milenio 19 horas. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía. Esta noche hay mucha información, no le cambie. Ya comenzamos. Ayer no me quiso recibir como madre buscadora, él es fanático del béisbol. Espero que verme como beisbolista, pues por lo menos tome la atención. Desde el mes de febrero se comenzó a dar seguimiento por medio de cámaras de seguridad a una camioneta blanca que era utilizada por Eduardo N. A mí me dijeron que se había escapado un lobo, uno estaba jugando fútbol y cuando salió a la avenida lo vi, pues lo empecé a corretear. En Guerrero, porque hay información de última hora. Se reporta el asesinato de Antonio Crespo Bolaños, regidor de Morena en Chilapa. Un asesinato que se da a solo 6 días de la muerte del también morenista Tomás Morales Patrón, aspirante a regidor del mismo municipio. Y todo esto, fíjese bien, a solo unas horas de que venza el plazo para el registro de aspirantes a cargos públicos en el municipio. Nos enlazamos con mi compañero Rogelio Agustín para conocer más detalles de este crimen. Rogelio, buenas noches. Selene, buenas noches. Efectivamente, el regidor por Morena, Antonio Crespo Bolaños, fue asesinado en la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez la tarde de este martes. El dirigente estatal de su partido, Jacinto González Varona, reveló la existencia de una lista de activistas que podrían ser víctimas de ataques armados en dicha localidad. Este asunto llama la atención porque el pasado 12 de marzo, en el barrio del Dulce Nombre, en la misma ciudad, Chilapa, fue asesinado Tomás Morales Patrón, casi frente a la puerta de su domicilio particular. Morales Patrón había sido aspirante a la presidencia municipal de Chilapa y se le consideraba cercano al regidor Morales Crespo, que esta tarde fue abordado en pleno centro de Chilapa, en pleno Zócalo, por desconocidos, no sabe cuántos, dispararon en su contra y lo asesinaron ahí, en pleno centro de Chilapa de Álvarez. Esta tarde, en las instalaciones del Congreso local, el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, señaló que recientemente fue informado por militantes de su partido en Chilapa de la existencia de una lista de personas que podrían ser agredidas. De esta lista, de la que no dio muchos detalles, dijo que 2 ya han sido atacados: el exaspirante a la presidencia de Chilapa y el ahora exregidor, el finado regidor que hoy fue asesinado. Eso es lo que dijo Jacinto González Varona. Hubo versiones ahí de militantes, que había una lista de activistas de Morena. Un militante se me acercó y me dijo, oye, está en la lista el regidor, el que sigue es el regidor. Y miren, ya pasó, entonces es muy delicado lo que está pasando. Yo lo que haría un llamado a sobre todo a los actores políticos, que guardemos la compostura, que hagamos una campaña de propuestas y no de amenazas, y que evitemos lo más posible que el crimen organizado se entrometa en las campañas. A ver si entiendo bien lo que dijo el dirigente de Morena allá en el estado, es que esta lista tendría nombres de activistas afines a Morena. Pero bien, ¿qué pasa, Agustín, con la candidata a la alcaldía de Chilapa? Porque entiendo que Morena, pues justamente después de la muerte de su anterior candidato, puso a Paula Angélica Miranda. ¿Qué pasa con ella? ¿Están solicitando alguna seguridad para ella? No sé. Sí, hay algo muy delicado que ha señalado Jacinto González Varona, en el sentido de que a él le mencionaron una lista y de que el que seguía era el regidor. Esto
se lo dijeron con anticipación y lamentablemente esto sucedió. No ha señalado, el dirigente de Morena sí pidió algún tipo de seguridad para sus activistas en Chilapa. No da mayores detalles y señala que quien sí estaba en esta lista era la esposa del exaspirante asesinado hace un par de semanas ya. Respecto a Pablo Angélica Miranda, la virtual candidata en Chilapa de Álvarez, señaló que pues se tiene la designación, no se ha dado a conocer si ella está en la lista de referencia, no menciona cuántas personas podrían estar incorporadas en esa relación, pero lo que se ha dicho hoy es que al menos para Morena en estos momentos no hay condiciones para que haya un buen proceso electoral ahí, en ese municipio, en Chilapa. Así es, bueno, hace 6 días matan a Tomás Morales Patrón, él aspiraba justamente a esta alcaldía de Chilapa, su esposa es quien da a conocer, entendemos entonces, es la primera que da a conocer la existencia de esta lista y recordemos que ella también se hace a un lado de su aspiración a contender ahí por la alcaldía de Chilapa. Pues la verdad preocupante lo que está sucediendo y decíamos, y esto es muy importante, este dato, a unas horas de que venza el plazo para que se inscriban, cierran estas listas para inscribirse, para que se inscriban los aspirantes a la alcaldía de Chilapa. Rogelio Agustín, pues estaremos muy pendientes de lo que siga con esto, también si hay alguna manifestación, alguna reacción de otros partidos políticos y si hay más datos de esta presunta lista. Rogelio, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a continuar en Guerrero, pero en Acapulco, donde los policías estatales Sigifredo N. y Francisco N., detenidos por el asesinato de Yanqui Cotán, fueron vinculados a proceso. Esta tarde hubo protestas en las instalaciones del Poder Judicial Federal, donde se realizó la audiencia. Allá está mi querido compañero Javier Trujillo, se encuentra en el lugar. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Selene? Muy buenas noches, te saludo desde el puerto de Acapulco. Efectivamente, nos encontramos a un costado de lo que es el Poder Judicial de la Federación. Déjame decirte que efectivamente este día fueron vinculados a proceso los elementos del Grupo Centauro adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública por el homicidio de Yanqui Cotán Gómez. De acuerdo con lo que se ha informado por parte de las autoridades, la medida cautelar es prisión preventiva oficiosa, es decir, que quedarán en el penal estatal de Las Cruces en Acapulco para preservar su integridad. No estarán recluidos en el cerezo de Chilpancingo, como lo dictaminó ya el juez de la causa penal. Habrá que iniciar este proceso en el que sus abogados tendrán todos los elementos que puedan aportar para desvincularlos de estos hechos que ocurrieron. También te comento que sigue prófugo de la justicia David N., presuntamente quien habría disparado contra este normalista aquel 7 de marzo del 2024 en lo que es el libramiento de Tixla. Y desde entonces, a pesar de los operativos desplegados para su búsqueda y localización, no han sido encontrados. También te comento que el Poder Judicial, pues en modo alguno reforzó las medidas de seguridad en las instalaciones del Poder Judicial Federal en el puerto de Acapulco. Ahí llegaron elementos o integrantes de la normal de Ayotzinapa, realizaron un mitin de aproximadamente 30 a 40 minutos, exigieron a las autoridades del gobierno estatal y federal que castigue a los verdaderos culpables de estos hechos y sobre todo que se haga justicia, porque dicen que también hay al menos 11 compañeros más a los cuales siguen esperando que se les haga justicia y del mismo modo también se pronunciaron por los 43 normalistas desaparecidos. Es el reporte que se tiene hasta este momento. Javi, rápidamente, también habría información acerca de la persona quien habría presuntamente plantado la droga, el alcohol en el auto donde fue asesinado Yanqui. Sí, efectivamente, se habla del coordinador de los Centauros en la región de la Costa Grande del estado de Guerrero, a quien elementos de esta Secretaría de Seguridad Pública señalan como el presunto responsable de haber sembrado el arma, la droga, entre otros elementos, y de haber alterado la escena del crimen, de acuerdo con lo que han manifestado estos elementos de seguridad pública, que están también a cargo de esta persona. Bueno, pues estaremos pendientes de ver qué pasa con este elemento. Ya está ahí señalado, tendría que suceder algo al respecto. Javier, muchísimas gracias, buenas noches.
Selene, muy buenas noches. Y seguimos en Guerrero, pero hay que hablar del violento Chilpancingo y de su alcaldesa Norma Otilia Hernández, quien definitivamente ha quedado excluida del proceso de Morena para su reelección luego de que en julio del año pasado, usted recordará, se dieron a conocer imágenes de su reunión con el líder del grupo criminal de Los Ardillos. Bueno, pues en entrevista con medios locales, la alcaldesa consideró que los ataques en su contra son justamente para sacarla de la contienda electoral. Dijo que ella sigue trabajando por Chilpancingo e incluso aseguró que ahí en el municipio donde gobierna, donde han matado policías, donde han matado a un estudiante, donde han extorsionado a choferes, ella dice, hay buena percepción de seguridad. Considero que cada municipio tiene sus contextos y sus problemáticas. Son temas que ya no están dentro de mis competencias, pero coadyuvo. Yo lo que hago, yo les decía que dentro de lo que se me golpeaba, y principalmente, es que los transportistas, la violencia es por Norma Otilia. Yo que hice en un primer momento es volver a ellos y decirles, aquí estoy. ¿Y qué hicieron ellos? Me respaldaron porque saben cuál es la circunstancia quizás que llevan ellos, pero son temas que yo no los llevo, están en otras competencias y serán ellas quienes tienen la obligación de emitir qué es lo que está sucediendo y qué están haciendo para solucionar el problema de transporte. Buena percepción de seguridad. Dice, la verdad no sabemos de dónde saca estos datos Norma Otilia, pero bueno, ponga atención, es que Chilpancingo sigue apareciendo entre los 50 municipios de atención prioritaria por sus altos índices de violencia. ¿Cómo contrasta con lo que dice la alcaldesa? A nivel estatal, de hecho, Guerrero en febrero se sumó a las entidades con mayor índice de homicidios, desplazando a Michoacán. Guerrero se ubicó como el quinto estado más violento con 301 homicidios dolosos, de acuerdo con el último reporte de incidencia delictiva presentado esta mañana incluso por Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad. Vamos a cambiar de tema. Miren, un segundo intento porque el presidente López Obrador la recibiera. Esta mañana la madre buscadora Ceci Flores, quien lleva 9 años buscando a sus hijos, volvió a Palacio Nacional. Pero esta vez se vistió, ya le ve usted, de jugadora de béisbol, el deporte favorito del presidente López Obrador. ¿Cómo te llamas? ¿Aquí vienes? Sí. Pues como ayer no me recibió como madre buscadora, como no recibe madre buscadora, pero recibe beisbolistas, pues el día de hoy me vestí como beisbolista para ver si así tengo resultados, porque yo sí necesito ver al presidente, que él me vea, que me escuche y que me atienda. Él prometió en su postulación que las víctimas serían su prioridad, pero no lo cumplió, lamentablemente. Ninguna autoridad ha salido. Y el que necesitamos que salga es el presidente. Vamos a seguir buscando, no hay problema. Tengo 9 años en la lucha y en la espera de encontrar a mi hijo. No pasa nada, 6 meses le quedan al presidente para que se vaya. Lo voy a seguir buscando por los 6 meses. Y cuando se vaya, pues vamos a ver qué presidente llega. De nada le sirvió a la madre buscadora Ceci Flores vestirse de beisbolista. El presidente López Obrador no la recibió y no pudo entregarle la pala con la que pretendía invitarlo a sumarse a la búsqueda de los desaparecidos. Hoy el presidente tampoco habló del tema como lo hizo ayer, cuando de esta forma se negó a recibir a la buscadora. Pues aquí, que me la entregue, que me la deje aquí. ¿No va a recibir usted a las madres buscadoras, en lo que resta de su sector? Mañana hablamos de eso, mañana lo tratamos. Muy bien. Nos estamos viendo, muchas gracias. Quedamos así. Quien sí habló sobre Ceci Flores fue la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Ella dijo que es mejor proponer que criticar. Mejor hacer propuestas que criticar. Y yo creo que hacia allá hay que avanzar. Y por eso hay que seguir, hay que atender las causas, hay que disminuir el delito de desaparición. Y hay que atender a las víctimas. Esa es la manera en que lo hicimos en la Ciudad de México, sin este uso que después que algunos le quieren dar.
Por cierto, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, negó que se estén manipulando las cifras de desaparecidos. Mediante un video explicó la metodología que usan en la búsqueda de personas. Están intactos, es decir, absolutamente nadie ha sido borrado o ha sido dado de baja. En todo caso hay cambios de estatus cuando una persona pasa de desaparecida a localizada, pero jamás se dan de baja a nadie. Lo que hemos estado realizando es, a través de una metodología ya aprobada por la Ciudad de México, es una búsqueda casa por casa y también un cruce masivo de bases de datos. Como nunca en la historia estamos apoyándonos de todas las instituciones federales y también de los gobiernos de los estados para obtener más información, direcciones, teléfonos, datos que nos permitan localizar y ubicar a las personas. Y mire, poco después de la protesta de la madre buscadora Ceci Flores, autoridades del Estado de México hallaron restos humanos en el municipio de Atlacomulco, en un inmueble que funcionaba como centro de rehabilitación y en cuyo lugar detuvieron a 13 personas, entre ellas a 2 sujetos señalados de liderar un grupo de secuestro y homicidio. Entre los detenidos también se encuentra un menor de edad. Ahora vamos a Zacatecas. Ahí maestros de una telesecundaria de Fresnillo detuvieron las actividades del plantel en protesta por la desaparición forzada de uno de sus compañeros y su familia. Denunciaron que el profesor Oscar Rivera, junto con sus 2 hijos y uno de sus sobrinos, fueron secuestrados por un comando armado. También denunciaron que son constantes estos ataques. Manifestarle al gobierno que nuestro compañero tiene su apoyo y pues ya se están metiendo con el magisterio y el magisterio, nosotros los maestros nos dedicamos a puro trabajar, no nos metemos con nadie. De hecho, esos temas no los llevamos ni con padres de familia ni con alumnos. Tratamos de ser neutrales en temas de seguridad. Bueno, vamos a seguir con temas de seguridad, porque los homicidios no paran. Ayer fue asesinado Joaquín Martínez López, alcalde de Chahuites, en Oaxaca. El presidente municipal, quien pertenecía al Partido Verde, fue atacado por hombres armados en las puertas de su casa y aunque fue trasladado a una clínica, murió mientras recibía atención médica. En su cuenta de X, el gobernador del estado, Salomón Jara, lamentó el asesinato y pidió a la Fiscalía del Estado una investigación a fondo para castigar a los responsables. Y la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista también lamentó y condenó este asesinato, el de Joaquín Martínez López. Exigió a las autoridades una investigación exhaustiva para llevar ante la justicia a los responsables. Y ahora en Hidalgo, un tema que hemos llevado en este espacio tras la muerte de Adriel, el estudiante de 11 años de edad, quien falleció el martes pasado tras ser víctima de violencia escolar por parte de 2 de sus compañeros. Bueno, hoy se giraron órdenes de aprehensión contra el director de la primaria, de donde estudiaba, de la primaria Benito Juárez. Él es Rufino N. y la maestra de 6º grado, Flor N., por el delito de homicidio culposo por omisión. Es que la agresión contra Adriel ocurrió el 7 de marzo en el salón, por lo que el padre del menor responsabilizó justamente a 2 de los compañeros de Adriel, como también al director del plantel y a la maestra por su presunta ausencia en el grupo. Mire, ayer el líder de la Unión Tepito, Eduardo alias El Chori, fue detenido durante un cateo en la alcaldía Magdalena Contreras. Esto sucedió aquí en la Ciudad de México. Según autoridades ministeriales, El Chori tomó control de algunas células de este grupo tras la captura de Roberto Mollado, El Betito y Oscar Andrés El Lunares. Pero ¿qué tan importante es esta detención? Vamos a platicarlo en este momento y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Oscar Valderas, colaborador de Milenio. Buenas noches, qué gusto tenerte por acá. Selene, buenas noches, gracias por la invitación. Mira, se presume como un gran golpe esta detención. Mira, imagínate, nunca en la historia de la Ciudad de México la Fiscalía Capitalina había ofrecido una recompensa tan grande por un presunto criminal. 5 millones de pesos. Ese es el valor de Eduardo N.,
acodado como el Chori, que ya se había colocado como el integrante fundador. Esto es importante porque él es parte del grupo compacto de 20 personas que en mayo de 2010 acude a una reunión secreta en la calle de Ojalatería, allá en la colonia Morelos, que convoca la Barbie, Edgar Villarreal, ¿te acuerdas tú? Barbie, claro. El operador de los Beltrán Leiva, que quería controlar la Ciudad de México a través de incursionar en Tepito, y de este grupo compacto, que son los fundadores de la Unión Tepito, ahí estaba el Chori. Digamos que con paciencia fue esperando su tiempo en una serie de sucesiones, de traiciones, de asesinatos, de detenciones. Cerca ya de hace 2 años se convirtió en el objetivo más grande de la Ciudad de México, debido a que ya había llegado a lo alto del organigrama criminal de la Unión Tepito, y así es como, bueno, finalmente cae como el hombre más buscado en la Ciudad de México, con una recompensa de 5 millones de pesos. Nada más para ponerte en contexto, el segundo más buscado en la Ciudad de México es el Cachorro, recién detenido, recién fugado, por cierto, Fabián N. de la Ronda 88, y por él pedían 3 millones. Por el Chori, 5 millones. Una figura histórica. Híjole, pues la verdad es que impresionante. 12 años, estoy entendiendo que 12 años le tomó a este personaje ser el líder, ser la cabeza de este grupo criminal. ¿Qué impacto tiene dentro de este grupo su detención? ¿Pasa algo de verdad de fondo o simplemente vamos a esperar un nuevo reacomodo del grupo? Yo creo que es una captura importante en 2 sentidos. Primero, porque sí es una derrota, digamos, moral hacia la estructura histórica de la Unión Tepito. Ya quedan pocos fundadores que estén operando actualmente, y esto ha hecho que, digamos, la vieja guardia tenga que ceder ante una nueva guardia que ya está configurando cómo acceder a los vacíos de poder criminal que deja el Chori. Ya incluso se habla de que hay un sucesor, le llaman el Elvis. Fíjate qué rápido. No han pasado ni 48 horas y las autoridades ya ubicaron quién podría quedar en su lugar. Por supuesto, tú y yo lo sabemos, estas capturas no detienen, no destruyen estructuras criminales, pero sí pueden enviar un mensaje importante. Por un lado, un hombre que se creía con mucha impunidad, que se movía tranquilamente en el Estado de México, en la Ciudad de México, en la zona de Tlalpan, que es la alcaldía, por ejemplo, donde gobernó Claudia Sheinbaum, en una zona de la Jusco donde está hipervigilada, muchísimas cámaras de seguridad del C5, ahí podía operar de manera natural, que tiene una segunda casa en Naucalpan, donde podía recibir drogas, guardaespaldas, socios. Puede operar con esa tranquilidad, y al mismo tiempo me parece que el mensaje es que aunque aparentemente tengas mucha impunidad, tengas toda una especie de protección institucional, de todos modos, si hay incentivos, como puede ser la destrucción de la Unión Tepito, y si a eso le añade el tiempo electoral, que por supuesto cae muy bien a las autoridades en este momento, pues liderazgos criminales no van a durar mucho tiempo. Había sido un objetivo que se le había prometido a Claudia Sheinbaum en su momento. Es correcto. Pero además, a ver, yo creo que es importante también decir qué tan sólidas están también las imputaciones en su contra, ¿no? Esto sería importante porque vemos que de pronto es aquella puerta giratoria, ¿no? La Fiscalía, según me cuentan mis fuentes, tienen ya una estrategia para que en caso de que sean rebotadas algunas carpetas de investigación que no puedan ser judicializadas, se le pueda perseguir por otros delitos. Esa estrategia que hemos visto últimamente, que los meten a la prisión, salen y apenas ponen un pie, van de vuelta por alguna otra causa. A veces no funciona, como el caso del Fabián de la Ronda 88, que el juez le dejó escaparse por una puerta trasera, pero al menos me parece que por la presión mediática que ya existe, por la conferencia de prensa que ya tuvo que salir a dar en conjunto el jefe de gobierno, el secretario Pablo Vázquez y el propio encargado de la Fiscalía, Ulises Lara, yo creo que están amarrando con todo lo que puedan que no se les vaya a convertir esto en un fiasco judicial más, como muchos otros que hemos visto, ¿no? Otra vez. Bueno, pues ojalá, esperemos que así sea y que aprovechen esta coyuntura y este desequilibrio para dar otros golpes, que los agarren desprevenidos, ¿no, Oscar? Eso es importante. Muchas veces estos golpes lo que hacen es que ponen nerviosos a las estructuras. En los reacomodos la gente comete errores y esos errores pueden ser aprovechados por las autoridades para dar otros golpes futuros. Veamos y ojalá esto suceda. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias a ti, Selene. Muy buenas noches. Gracias. Con esto hacemos una pausa. No se vaya porque al regresar le tendremos todo sobre las campañas presidenciales y, por supuesto, también la campaña a la jefatura de gobierno. Regresamos.
bueno que continúa con nosotros. Comenzamos con la información de la contienda electoral. Claudia Sheinbaum visitó Tamaulipas, donde negó que fuera elegida como candidata presidencial por dedazo del presidente. Aclaró que ella ganó la encuesta de su partido y dijo que este ha sido el mejor método para definir a los abanderados de la 4T, ya que no generó divisiones internas. También habló sobre la migración y dijo que se debe combatir con apoyo, no con fuerza. Mejor hacer propuestas que criticar. Y yo creo que hacia allá hay que avanzar. Y por eso hay que seguir, hay que atender las causas, hay que disminuir el delito de desaparición y hay que atender a las víctimas. Esa es la manera en que lo hicimos en la Ciudad de México, sin este uso que después que algunos le quieren dar. Xochitl Gálvez estuvo en la Ciudad de México, donde tuvo 3 eventos este día. En su conferencia Sin Miedo a la Verdad, aclaró que ella también se ha reunido con Cuauhtémoc Cárdenas y que coincide con algunas de sus propuestas en energía. Esto luego de que el ex candidato presidencial del PRD le diera su respaldo ayer a Claudia Sheinbaum. También durante una reunión con miembros de la Coparmex, Xochitl le pidió su apoyo a los empresarios para hacer campaña a su favor. 2 caminos. ¿Claudicamos o luchamos? Yo los invito a luchar. Yo los invito a ponerse las pilas. Yo me estoy jugando todo. Me pude haber quedado en mi zona de confort como empresaria, hacer dinero, estar tranquila y decidí dar la pelea por ustedes, por sus hijos, por su familia. Así es que los necesito. Sepárense 2 meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña. Oiga, y hablando de Xochitl Gálvez, en redes sociales se viralizó el siguiente video. Es una pelea entre un integrante de su equipo con el dirigente del PRI, con Alejandro Moreno, durante su gira en Nuevo León. La candidata presidencial del PAN, del PRI y del PRD minimizó este hecho y dijo que solo fue una reacción a testosterona sin control. Vamos a ver el momento. Medio lo vi, yo creo que son testosterona sin control. A ver, quienes se dieron el cabezazo fueron un integrante del equipo de Alito Moreno contra un integrante del equipo de Xochitl Gálvez. Y así es como dice que fue un tema de testosterona. Bueno, y Jorge Álvarez Maínez también estuvo en la Ciudad de México. El candidato de Movimiento Ciudadano visitó la Universidad Iberoamericana, donde habló de que ya el 70% de la población conoce su nombre en tan solo 18 días de campaña. También el abanderado naranja aprovechó para presentar algunas de sus propuestas en educación. Necesitamos poner atención en la inclusión, en la equidad, porque el gran problema que tiene no solamente la educación en México, sino todo el sistema público de este país es la desigualdad. Eso lo vas a lograr generando una reforma fiscal progresiva, pero también un gasto público progresivo, que vaya mucho más a los deciles que tienen mayor rezago, en educación básica, en educación secundaria, en educación media superior y en educación superior. Y vamos ahora a la contienda por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El candidato del PRI, del PAN y del PRD, Santiago Taboada, informó que analiza presentar una queja ante el Instituto Electoral de la ciudad en contra del jefe de gobierno, Martí Batres, a quien calificó como un porro por intervenir durante el debate chilango. Recordemos que Batres dijo que durante el debate Taboada dijo 35 mentiras. Y Clara Brugada presentó sus propuestas en movilidad. La candidata de Morena, PT y Partido Verde destacó su estrategia de movilidad inteligente y sustentable. Dijo que es urgente la necesidad de que la bicicleta sea uno de los transportes más importantes dentro de la capital. Agregó que buscarán construir 300 kilómetros adicionales de ciclovías. Además, ampliará el número de biciestacionamientos a 50 y garantizará que el sistema de Ecobici esté en todas las alcaldías.
Y el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, visitó a estudiantes de la Universidad La Salle y prometió convertir a la Ciudad de México en el ecosistema de emprendimiento más importante de América Latina. Dijo que en caso de ganar la jefatura de gobierno creará un fondo para el emprendimiento y apoyar a los pequeños y medianos empresarios. Vamos a una pausa, pero no se vaya. La ONU emitió una alerta por las altas temperaturas en el mundo. Qué bueno que continúa con nosotros. Mire usted, un par de temas curiosos, casi increíbles, que han ocurrido en la Ciudad de México. Esta mañana un toro fue captado deambulando por las instalaciones de la Universidad La Salle en el Pedregal. El animal no llegó al área de las aulas, por lo que no hay estudiantes lesionados, pero en el video se le puede observar desorientado y nervioso. Sin embargo, personal del estacionamiento intentó alejarlo con algunos manotazos, pero sin éxito. Minutos después, el equipo de centauros determinaron que se trató de un toro tipo cebú, el cual escapó de las instalaciones del lienzo charro del Pedregal y fue atrapado ahí en el bosque de Tlalpan. Ay, ay, ay. Pero también quiero que vean las siguientes imágenes, una joya de la televisión. Ayer un lobo fue capturado tras ser visto deambulando por calles de San Juan de Aragón en la alcaldía Gustavo Amadero. La persecución fue captada en vivo por nuestros compañeros de Canal 6. Esta tarde se informó que el animal fue trasladado a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal en Xochimilco, donde un médico pues lo valoró, determinó que es un perro lobo hembra checoslovaco. Hasta el momento se desconoce de dónde escapó este animal. Analizarán sus condiciones, pues verán si lo pueden dar en adopción. Mire el momento de su persecución. Como lo podemos observar ahorita, los Azores van en esta motocicleta tratando de agarrar a este lobo. Tengo que vagar por la gran ciudad. La gente se espanta al verme pasar. Tengo que rodar y rodar y rodar y rodar. No tengo conciencia ni tengo edad. Soy un perro negro y callejero. A la vez pensé que iba a ser un bien y pues me unía para agarrar al lobito y pues para que no haya más riesgo. El miedo se quedó atrás, lo principal era poder controlarlo, se vio que ya estaba cansado y pues como todo, ¿no? Pues sí da algo de miedo, pero al final pues se sacó la casta. Y seguimos con nuestro contador porque hoy estamos a 99 días de que las presas del sistema Cutzamala se queden sin agua. 99 días para llegar al día 0. Y en más información del clima y que justamente tiene que ver con todos estos fenómenos, ahora la Organización Meteorológica Mundial lanzó una alerta roja por el calentamiento global. La Agencia Climática de la ONU señaló que el año pasado aumentaron sin precedentes algunos de los gases invernadero, las temperaturas del agua y la tierra, derretimiento de glaciares en todo el planeta. En el mismo reporte señalan que durante el 2023 más del 90% de los océanos experimentaron una ola de calor. Miren nada más. Ola de calor, falta de agua. ¿Cómo vamos con eso, mi querida Fanny Miranda? Bienvenida. Gracias, Elena. Buenas noches. Buenas noches. Ante la crisis hídrica que se vive actualmente en el Valle de México, la Comisión Nacional del Agua anunció hoy que justamente el Valle de México tendrá una nueva fuente de abasto y se trata de 8 pozos que se abrieron en la zona de Zumpango, ya en el Estado de México. Ya hemos platicado de este asunto, que la laguna de Zumpango pues se desecó por completo, está
totalmente seca. Esta vez no llegaron más de 150,000 aves, se estima aves migratorias que tendrían que haber llegado desde octubre y pasar todo el invierno en esta zona, pues no llegaron porque la laguna se secó. Sin embargo, ante la crisis en el Valle de México, pues se comenzaron a perforar pozos. De acuerdo con documentos que hemos obtenido, la Conagua está abriendo cerca de 19 pozos, de los cuales 8 ya están listos y son los que van a comenzar a producir agua a partir de esta semana. Así lo anunció justamente la directora del organismo Cuenca Aguas del Valle de México, Citlali Peraza Camacho, lo dijo en la sesión del Comité Técnico hoy de Conagua. Se van a estar produciendo entonces 400 litros por segundo de agua de estos pozos. Te comentaba, son 8 pozos, sí. Cada uno de ellos va a producir 50 litros por segundo de agua. Híjole, Fanny, pero ahí hay una polémica, ya lo habíamos hablado, tú no los habías puesto aquí sobre la mesa, vimos tus reportajes. La gente allá en Zumpango, pues también está padeciendo la crisis de agua, ya vimos el tema de la laguna, ¿no? Cómo está, nos los has mostrado también aquí, está prácticamente seca, la gente no tiene agua, van a perforar, no creo que estén muy contentos con este tema. Y una cosa es el agua superficial, sí. El de la laguna, que pues está seca porque justo tenemos arrastrando 3 años de sequía, no bajó de la noche a la mañana, fue paulatino el nivel, aunado al tema de que pues se siguió extrayendo agua para los distritos de riego, pero el otro tema que sí es importante es el del acuífero. La laguna de Zumpango, y bueno, esta zona de Zumpango se encuentra sobre el acuífero Cuautitlán Pachuca, que de acuerdo también a los datos de Conagua, es un acuífero que se encuentra sobreexplotado y no se tendría que estar sacando más agua de este acuífero, y sin embargo, pues vemos esta noticia de que pues van a seguir con la extracción de agua. Te decía, son 19 pozos, de los cuales 8 van a comenzar a operar. Sobreexplotados, y yo recuerdo que en la conferencia de Palacio Nacional pues te anunció como un gran logro, ¿no? Decir, pero vamos a traer agua de Zumpango, bueno, de Hidalgo también decían, ¿no? Del acuífero del Valle del Mezquital. También se está planeando traer agua de 3 pozos que se encuentran en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que también se encuentra dentro del acuífero Cuautitlán Pachuca. Nada más para que tengan los datos, o sea, este abasto, estos 400 litros, pues no van a ayudar a resolver la situación, porque actualmente el déficit que tenemos del sistema Cutzamala es de 3.2 metros cúbicos por segundo. Esto es igual a 3.200 litros por segundo. Entonces, si ahora nos van a traer 400 litros, seguimos teniendo un déficit importante. Solamente pues se está trayendo o se está dando el 12%. Un paliativo. Un paliativo, el 12% del déficit, de la pérdida que tenemos del sistema Cutzamala. Qué barbaridad. Rápidamente, tengo 10 segundos. ¿Los niveles siguen bajando? Siguen bajando, así es. Hoy se informó, también la Conagua informó que el almacenamiento conjunto de las 3 principales presas del sistema Cutzamala, el Bosque, Villa Victoria y Valle de Bravo, descendió y bajó al pasó del 37 al 36.2%. Actualmente están almacenando 283 millones de metros cúbicos. Esto representa un déficit del 34% con respecto al promedio histórico. Y bueno, debido a que en la última semana se extrajeron 8.8 metros cúbicos por segundo para el Valle de México, lo que te comentaba, la ciudad está dejando de recibir 3.2 metros cúbicos por segundo, lo que llevó a la actual crisis hídrica. Bueno, gracias, Fanny. Hay que seguir pendientes de este tema. Claro que sí. Te vemos aquí la próxima semana. Gracias. Con mucho gusto. Gracias. Mire, ya menos de 24 horas de haberse suspendido la polémica ley antimigrante de Texas, la SB 4. Hoy la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dio un revés. Dio luz verde a su entrada en vigor. Esta ley convierte en delito estatal la entrada irregular de personas a ese territorio y permitirá a policías de Texas arrestar y deportar a cualquier persona sospechosa de haber cruzado la frontera hacia Texas sin documentos. Además, impondrá condenas de prisión de hasta 20 años a migrantes que reinciden y que sean detenidos. Y luego de esto, el gobierno de México reprobó la entrada en vigor de esta ley en Texas. La Cancillería señaló que fomenta la separación de familias y la discriminación, atentando contra los derechos humanos de la comunidad. Reiteró que México rechaza tajantemente cualquier medida que tanto a las autoridades estatales como locales pues detengan y no dejen retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano. En más temas internacionales, ayer le informé la escasez de alimentos que persiste en Gaza, pues la falta de comida ha comenzado a afectar la salud
de los niños. بنتي تعاني من شلل رباعي وفي عندها تشنجات، تم فقدان هذه الأدوية وبعد هيك سوء التغذية عندها نظرا للأحوال اللي احنا عايشين فيها، إنه بنتي كثير ضعفت وما في تغذية ولا في شيء وما في أدوية للتشنجات. المجاعات اللي أنتم ترونها تؤثر على الأطفال، على كبار السن، على المرأة الحامل، على المرأة المرضعة. طبعا الأطفال بالأعمار الأقل من 12 سنة يعانون من مشاكل جمة بسبب قلة الجفاف الشديد الذي يؤدي إلى سوء قلة المناعة. فادي بيعاني من مرض في صدره اسمه سيستات. طبعا هذا المرض ضاعف عنده بسبب انه الاشي مقطوع، فيش يعني الغذاء اللي لازم ياخده الطفل مش موجود، الحليب اللي لازم ياخده مش موجود، فصار معاه مرحلة جفاف، وصل لمرحلة جفاف طبعا بسبب سوء التغذية. Y hay que estar pendientes también de otros temas. En Cuba continúan las manifestaciones que desde el fin de semana inundaron las calles de La Habana con cientos de personas que protestan contra la escasez de alimentos y los apagones. Las últimas horas, Estados Unidos expresó su apoyo a los manifestantes, señalando que el gobierno cubano no podrá satisfacer las necesidades de su pueblo hasta que se adopte la democracia y el Estado de Derecho. También hay que estar pendientes de Haití porque allá continúa la ola de violencia. Ahora se reportó el hallazgo de 14 cuerpos en calles de la capital, Puerto Príncipe, que se suma a la serie de asaltos en comercios y casas de los alrededores. Esto ha provocado que familias enteras abandonen sus hogares. El aumento de los hechos delictivos ha reducido la ayuda humanitaria, lo que ha provocado que se detenga el suministro de alimentos, dejando a cientos de personas padeciendo hambre. Y siguiendo con el tema de protestas, en Argentina integrantes de organizaciones sociales salieron a las calles para exigir al gobierno de Javier Milei en rechazo a las medidas de ajuste económico del mandatario. Además pidieron que se restablezca la entrega de alimentos a los comedores comunitarios públicos. Las manifestaciones terminaron en choque contra las autoridades del país, quienes desplegaron operativos para movilizar a los manifestantes y evitar el bloqueo de vías. Además les lanzaron gases lacrimógenos y agua. Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya. Regresamos con la información deportiva. Y antes de los deportes, hablemos de negocios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó no dar más amparos a empresas contra la ley antitabaco. Ana Cari Martínez, danos los detalles. Buenas noches. ¿Qué tal, Selene? Muy buenas noches. Pues mira, te cuento que después de que se presentara una lluvia de amparos, algunos de ellos todavía vigentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó no proteger ni presentar más amparos a los casinos, además de restringir algunas tiendas de conveniencia en cuanto a la exhibición para su venta de los cigarros. Esto se deriva de las modificaciones al reglamento a la Ley General para el Control de Tabaco que entró en vigor en enero del año pasado y que prohíbe la exhibición de los cigarrillos en tiendas de autoservicio y pequeños comercios. Después de que entrara en vigor este reglamento, se dejó venir una auténtica cascada de amparos que se calcula es alrededor de 2.500. De acuerdo con Claudia Moreno Torres, abogada de la Fundación Salud Justa MX, más de la mitad de estos amparos ni siquiera fueron admitidos y afirma que ya 9 de cada 10 casos han sido resueltos de manera desfavorable para la industria. Las empresas argumentan un daño económico al no poder exhibir los cigarrillos en los mostradores, pues aseguran que como el cliente no los ve, pues no los compra y esto le genera menor venta. Sin embargo, la Corte aseguró que las compañías se apegan a erráticos principios de libertad de comercio, a lo que Claudia Moreno de Salud Justa MX afirmó que las empresas pasan por alto los beneficios que estas medidas le generan a la población en general mexicana, pero más específicamente
específico a niños y adolescentes y también a los trabajadores de la industria turística, en especial los que laboran en los hoteles, bares y restaurantes que no son fumadores y que tienen derecho a trabajar en un ambiente que no sea tóxico, que no tenga nicotina. Ante ello, expertos y activistas celebraron la decisión de la Corte y esperan que esto marque un buen y un sano precedente que demuestre que la justicia pues le toma más importancia a la salud de los mexicanos por encima de los intereses de tabacaleras, de compañías, de las tiendas de autoservicio y en general del sector privado, por lo que muestran que lo más importante es cuidar la salud de los mexicanos. Así la información, Selene. Pues completamente de acuerdo, Ana Cari, completamente de acuerdo. Gracias, muchas gracias por tu información. Nos vemos por acá mañana. Buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Y ahora sí es momento de la información deportiva con quien más sabe del tema en este lugar. Mina Ataide, bienvenida. Muy buenas noches, con muchísima información de deportes. Unas muy buenas noticias porque iniciamos justamente con fútbol femenil, que también lo hemos platicado muchísimo. Este tema del salario base igualitario aseguran justamente en el fútbol femenil, en la Liga MX femenil, que efectivamente están, pues bueno, con todas las condiciones para cubrir este tema. Recordemos que hace unos meses el Senado mexicano arrancó el proyecto de la ley para que en México las mujeres deportistas profesionales pudieran ganar un salario base, una iniciativa que hoy se encuentra en la Cámara de Diputados a la espera de su aprobación, pero esto es algo que no inquieta a los directivos del fútbol mexicano, pues aseguran que justamente la Liga MX femenil sí está lista para ello. Tanto Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX femenil, como Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, hablaron sobre ese tema y ambos consideraron que no es algo que obviamente los vaya a afectar. En su momento, al principio justo de todo este tema, recuerdo muy bien que Mariana Gutiérrez mandó una carta en su momento. ¿Por qué? Porque decía que podría poner en riesgo a la liga. Exactamente. Y mucho se habló, pero era lo que decíamos, había una confusión terrible porque decían, ¿cómo va a ganar lo mismo? Exactamente, que, o sea, se refería a un salario base y obviamente hoy en este momento, pues bueno, quizá muchas ligas, muchos organismos no puedan cubrir los grandes salarios, por ejemplo, que deja en su momento el fútbol varonil. ¿Por qué? Porque tiene muchos años, ¿no?, atrás, y al final de cuentas también recordemos que, bueno, tiene un aparato increíble de mercadotecnia y mucho dinero en ese aspecto que genera el fútbol varonil. Hoy el fútbol femenil está creciendo, merecen sí algo digno y algo profesional, sí, para vivir todas las futbolistas. Efectivamente, eso es lo que se está peleando. Y bueno, vamos a escuchar parte de lo que se dijo este día. Lo que aprobó el Senado no afecta a ninguno de nuestros clubes. La realidad es que nuestros clubes han trabajado arduamente en ese tema salarial, pero hoy no nos afecta en absoluto. Eso es quizá lo que tendría que analizar el Senado. ¿Cómo le haces a un deporte, el básquetbol, el voleibol, si se llega a dar, para que puedan crear una liga profesional, que es la base para el crecimiento de un deporte de conjunto? Esa es la parte que hay que estar al pendiente, pero a términos generales no nos va a afectar a la Liga MX, afortunadamente, porque ya estamos por encima de esa base. Oye, y los deportes femeniles realmente están creciendo y muchos están haciendo un esfuerzo importante. Sí. Por ejemplo, la Liga Mexicana de Softball, que tiene un salario base de 18,000 pesos, ¿no?, para las softballistas. La verdad es que ya está decente, ¿no? Exactamente. Y te decía, la Liga MX femenil, por ejemplo, en fútbol inició con 3,500, ha ido creciendo, ha ido cambiando, pero bueno, era un monto que realmente pues los futbolistas no podían vivir de ello. Ok, hay que esperar todavía que se defina el monto de ese salario base. Eso hay que estar muy pendiente. En eso están, ¿no?, en este momento. Muy bien. Oye, Cel, tenemos otro tema también muy interesante porque, bueno, el COI se quejó sobre los torneos que quiere organizar Rusia. Esto se debe a que Rusia tiene en puerta, recordemos, torneos denominados Juegos de la Amistad. Juegos, o sea, que obviamente uno se realizará en verano, que serán en Moscú y Ekaterimburgo, y los de invierno en Sochi. Pues bueno, ante esto, el Comité Olímpico Internacional dejó en claro que dicha idea es de carácter político y viola la Carta Olímpica. Recordemos que Rusia tendrá pocos atletas en los Juegos Olímpicos de París 2024 debido justamente a las sanciones derivadas de la guerra de Ucrania y a la suspensión del Comité Olímpico Ruso. Así que los deportistas que sí podrán ir, por ejemplo,
a los Juegos Olímpicos de París, porque sí tendrán representantes, tienen que hacerlo de manera neutral y que no pertenezcan, por supuesto, a nada relacionado con el ejército, ni nada que tenga que ver con Grupos cuestiones de apoyo. políticos. Exacto, grupos de apoyo que hayan pues también públicamente apoyado todo este tema. Entonces, la verdad es que el COI hoy se está quejando porque sí lo ve como un tema de carácter político, este tema de los juegos que van a realizar en Rusia. Híjole, a mí me parece una pena que siempre en medio de estos conflictos, quienes pagan los platos rotos también son los deportistas, ¿no? Quedan en medio de estas guerras, en medio de estos conflictos, y bueno, no tendría que ser así, ¿no? Sí, exactamente, porque muchos de ellos sí han sido neutrales en este aspecto y bueno, muchos de ellos no pueden estar justamente por este tema del conflicto. Otros más, que son pocos, eso sí hay que decirlo, sí podrán estar. Y bueno, ahora está este tema de estos juegos en donde pues sí también los ponen entre la espada y la pared. Pues sí, pues vemos qué pasa con este tema. Vamos a estar pendientes. Gracias, querida Mine. Muy buenas noches. Nos vemos por aquí mañana. Claro que sí. Gracias. Y gracias, por supuesto, a usted por su sintonía. Si la vida lo permite, nos encontramos en este espacio mañana. Descansen.